pido por cese al fuego. Inmediatamente. Está hablando el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero el asedio del ejército continúa. Hacia las 7 de la noche, 2 potentes explosiones tienen lugar en el interior del Palacio de Justicia. Los guerrilleros tenían en el sótano munición para 10 días. A las 9 de la noche, el ejército derriba paredes y puertas con nuevas explosiones. En la tragedia del Palacio han muerto por lo menos una decena de magistrados, entre ellos el presidente de la Corte Suprema, 13 hombres de las fuerzas de seguridad, unos 40 guerrilleros, entre ellos 8 importantes líderes del M-19 y más de 20 civiles. En total se calcula, aunque no hay cifras oficiales, que los muertos pueden rebasar el centenar. Los heridos son más de 50. Según versiones oficiales, el guerrillero Almarales asesinó antes de suicidarse al presidente de la Corte. El asalto suicida había terminado. El presidente de la República, Belisario Betancourt, se hacía responsable absoluto de la solución militar empleada para acabar con el ataque guerrillero. En el Acuerdo de Corinto, firmado en agosto del 84, el M-19 se comprometió a no disparar un solo tiro y a no secuestrar a nadie. El gobierno se comprometió a un cese el fuego de las Fuerzas Armadas, a investigar sobre las paramilitares, a una apertura política y sobre todo a iniciar un gran diálogo nacional con todos los estamentos sociales y la guerrilla para emprender reformas políticas, sociales y económicas. Los hombres del M-19 se replegaron a una zona de la cordillera andina y comenzaron a trabajar fuera de la clandestinidad en la organización del diálogo nacional. El movimiento 19 de abril nació en 1973. Sus fundadores provienen de organizaciones marxista-leninistas y de la ANAPO, el partido del exgeneral Rojas Pinilla. Casi todos poseen formación universitaria.
Su primer golpe espectacular fue el robo de la espada de Simón Bolívar, depositada en un museo de Bogotá. Los nuevos guerrilleros anunciaron que no devolverían la espada hasta que el país no hubiera conquistado la libertad. Cana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del partido Unión Patriótica. A él le disparan unas balas que se llaman dundún y que revientan por dentro. Es decir, que si le daban un brazo, se extendía el daño. Pues hicieron todo lo posible para que un partido que ocupaba el tercer lugar, la primera vez que participaron en las elecciones, como la Unión Patriótica en 1986, acabada de crear además, con un amplio respaldo popular, pues no pudiera seguir. No se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares. De que no se puede hablar de paz ni ser consecuente con la paz cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos en la violencia contra la población civil. Inmediatamente, está hablando el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero el asedio del ejército continúa. Hacia las 7 de la noche, dos potentes explosiones tienen lugar en el interior del Palacio de Justicia. Los guerrilleros tenían en el sótano munición para 10 días. A las 9 de la noche, el ejército derriba paredes y puertas con nuevas explosiones.
En la tragedia del Palacio han muerto por lo menos una decena de magistrados, entre ellos el presidente de la Corte Suprema, 13 hombres de las fuerzas de seguridad, unos 40 guerrilleros, entre ellos 8 importantes líderes del M-19 y más de 20 civiles. En total se calcula, aunque no hay cifras oficiales, que los muertos pueden rebasar el centenar. Los heridos son más de 50. Según versiones oficiales, el guerrillero Almarales asesinó antes de suicidarse al presidente de la Corte. El asalto suicida había terminado. El presidente de la República, Belisario Betancourt, se hacía responsable absoluto de la solución militar empleada para acabar con el ataque guerrillero. En el Acuerdo de Corinto, firmado en agosto del 84, el M-19 se comprometió a no disparar un solo tiro y a no secuestrar a nadie. El gobierno se comprometió a un cese el fuego de las Fuerzas Armadas, a investigar sobre las paramilitares, a una apertura política y sobre todo a iniciar un gran diálogo nacional con todos los estamentos sociales y la guerrilla para emprender reformas políticas, sociales y económicas. Los hombres del M-19 se replegaron a una zona de la cordillera andina y comenzaron a trabajar fuera de la clandestinidad en la organización del diálogo nacional. El movimiento 19 de abril nació en 1973. Sus fundadores provienen de organizaciones marxista-leninistas y de la ANAPO, el partido del exgeneral Rojas Pinilla. Casi todos poseen formación universitaria. Su primer golpe espectacular fue el robo de la espada de Simón Bolívar, depositada en un museo de Bogotá. Los nuevos guerrilleros anunciaron que no devolverían la espada hasta que el país no hubiera conquistado la libertad. Cana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del partido Unión Patriótica. A él le disparan unas balas que se llaman dundún y que revientan por dentro. Es decir, que si le daban un brazo, se extendía el daño. Pues hicieron todo lo posible para que un partido que ocupaba el tercer lugar, la primera vez que participaba en las elecciones, como la Unión Patriótica en 1986, acabada de crear además, con un amplio respaldo popular, pues no pudiera seguir. No se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares. De que no se puede hablar de paz ni ser consecuente con la paz cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos en la violencia contra la población civil. Por cese al fuego. Inmediatamente está hablando el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero el asedio del ejército continúa. Hacia las 7 de la noche, 2 potentes explosiones tienen lugar en el interior del Palacio de Justicia. Los guerrilleros tenían en el sótano munición para 10 días. A las 9 de la noche, el ejército derriba paredes y puertas con nuevas explosiones.
En la tragedia del Palacio han muerto por lo menos una decena de magistrados, entre ellos el presidente de la Corte Suprema, 13 hombres de las fuerzas de seguridad, unos 40 guerrilleros, entre ellos 8 importantes líderes del M-19 y más de 20 civiles. En total se calcula, aunque no hay cifras oficiales, que los muertos pueden rebasar el centenar. Los heridos son más de 50. Según versiones oficiales, el guerrillero Almarales asesinó antes de suicidarse al presidente de la Corte. El asalto suicida había terminado. El presidente de la República, Belisario Betancourt, se hacía responsable absoluto de la solución militar empleada para acabar con el ataque guerrillero. En el Acuerdo de Corinto, firmado en agosto del 84, el M-19 se comprometió a no disparar un solo tiro y a no secuestrar a nadie. El gobierno se comprometió a un cese el fuego de las Fuerzas Armadas, a investigar sobre las paramilitares, a una apertura política y sobre todo a iniciar un gran diálogo nacional con todos los estamentos sociales y la guerrilla para emprender reformas políticas, sociales y económicas. Los hombres del M-19 se replegaron a una zona de la cordillera andina y comenzaron a trabajar fuera de la clandestinidad en la organización del diálogo nacional. El movimiento 19 de abril nació en 1973. Sus fundadores provienen de organizaciones marxista-leninistas y de la ANAPO, el partido del exgeneral Rojas Pinilla. Casi todos poseen formación universitaria. Su primer golpe espectacular fue el robo de la espada de Simón Bolívar, depositada en un museo de Bogotá. Los nuevos guerrilleros anunciaron que no devolverían la espada hasta que el país no hubiera conquistado la libertad. Cana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del partido Unión Patriótica. A él le disparan unas balas que se llaman dundún y que revientan por dentro. Es decir, que si le daban un brazo, se extendía el daño. Pues hicieron todo lo posible para que un partido que ocupaba el tercer lugar, la primera vez que participaba en las elecciones, como la Unión Patriótica en 1986, acabada de crear además, con un amplio respaldo popular, pues no pudiera seguir. No se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares. De que no se puede hablar de paz ni ser consecuente con la paz cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos en la violencia contra la población civil. Por cese al fuego. Inmediatamente está hablando el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero el asedio del ejército continúa. Hacia las 7 de la noche, 2 potentes explosiones tienen lugar en el interior del Palacio de Justicia. Los guerrilleros tenían en el sótano munición para 10 días. A las 9 de la noche, el ejército derriba paredes y puertas con nuevas explosiones.
En la tragedia del Palacio han muerto por lo menos una decena de magistrados, entre ellos el presidente de la Corte Suprema, 13 hombres de las fuerzas de seguridad, unos 40 guerrilleros, entre ellos 8 importantes líderes del M-19 y más de 20 civiles. En total se calcula, aunque no hay cifras oficiales, que los muertos pueden rebasar el centenar. Los heridos son más de 50. Según versiones oficiales, el guerrillero Almarales asesinó antes de suicidarse al presidente de la Corte. El asalto suicida había terminado. El presidente de la República, Belisario Betancourt, se hacía responsable absoluto de la solución militar empleada para acabar con el ataque guerrillero. En el Acuerdo de Corinto, firmado en agosto del 84, el M-19 se comprometió a no disparar un solo tiro y a no secuestrar a nadie. El gobierno se comprometió a un cese el fuego de las Fuerzas Armadas, a investigar sobre las paramilitares, a una apertura política y sobre todo a iniciar un gran diálogo nacional con todos los estamentos sociales y la guerrilla para emprender reformas políticas, sociales y económicas. Los hombres del M-19 se replegaron a una zona de la cordillera andina y comenzaron a trabajar fuera de la clandestinidad en la organización del diálogo nacional. El movimiento 19 de abril nació en 1973. Sus fundadores provienen de organizaciones marxista-leninistas y de la ANAPO, el partido del exgeneral Rojas Pinilla. Casi todos poseen formación universitaria. Su primer golpe espectacular fue el robo de la espada de Simón Bolívar, depositada en un museo de Bogotá. Los nuevos guerrilleros anunciaron que no devolverían la espada hasta que el país no hubiera conquistado la libertad. Cana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del partido Unión Patriótica. A él le disparan unas balas que se llaman Dundun y que revientan por dentro. Es decir, que si le daban un brazo, se extendía el daño. Pues hicieron todo lo posible para que un partido que ocupaba el tercer lugar, la primera vez que participaba en las elecciones, como la Unión Patriótica en 1986, acabada de crear además, con un amplio respaldo popular, pues no pudiera seguir. No se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares. De que no se puede hablar de paz ni ser consecuente con la paz cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos en la violencia contra la población civil. Por cese al fuego. Inmediatamente está hablando el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero el asedio del ejército continúa. Hacia las 7 de la noche, 2 potentes explosiones tienen lugar en el interior del Palacio de Justicia. Los guerrilleros tenían en el sótano munición para 10 días. A las 9 de la noche, el ejército derriba paredes y puertas con nuevas explosiones.
En la tragedia del Palacio han muerto por lo menos una decena de magistrados, entre ellos el presidente de la Corte Suprema, 13 hombres de las fuerzas de seguridad, unos 40 guerrilleros, entre ellos 8 importantes líderes del M-19 y más de 20 civiles. En total se calcula, aunque no hay cifras oficiales, que los muertos pueden rebasar el centenar. Los heridos son más de 50. Según versiones oficiales, el guerrillero Almarales asesinó antes de suicidarse al presidente de la Corte. El asalto suicida había terminado. El presidente de la República, Belisario Betancourt, se hacía responsable absoluto de la solución militar empleada para acabar con el ataque guerrillero. En el Acuerdo de Corinto, firmado en agosto del 84, el M-19 se comprometió a no disparar un solo tiro y a no secuestrar a nadie. El gobierno se comprometió a un cese el fuego de las Fuerzas Armadas, a investigar sobre las paramilitares, a una apertura política y sobre todo a iniciar un gran diálogo nacional con todos los estamentos sociales y la guerrilla para emprender reformas políticas, sociales y económicas. Los hombres del M-19 se replegaron a una zona de la cordillera andina y comenzaron a trabajar fuera de la clandestinidad en la organización del diálogo nacional. El movimiento 19 de abril nació en 1973. Sus fundadores provienen de organizaciones marxista-leninistas y de la ANAPO, el partido del exgeneral Rojas Pinilla. Casi todos poseen formación universitaria. Su primer golpe espectacular fue el robo de la espada de Simón Bolívar, depositada en un museo de Bogotá. Los nuevos guerrilleros anunciaron que no devolverían la espada hasta que el país no hubiera conquistado la libertad. Cana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del partido Unión Patriótica. A él le disparan unas balas que se llaman Dundun y que revientan por dentro. Es decir, que si le daban un brazo, se extendía el daño. Pues hicieron todo lo posible para que un partido que ocupaba el tercer lugar, la primera vez que participaba en las elecciones, como la Unión Patriótica en 1986, acabada de crear además, con un amplio respaldo popular, pues no pudiera seguir. No se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares. De que no se puede hablar de paz ni ser consecuente con la paz cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos en la violencia contra la población civil. Estamos clamando por cese al fuego. Inmediatamente está hablando el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero el asedio del ejército continúa. Hacia las 7 de la noche, 2 potentes explosiones tienen lugar en el interior del Palacio de Justicia. Los guerrilleros tenían en el sótano munición para 10 días. A las 9 de la noche, el ejército derriba paredes y puertas con nuevas explosiones.
En la tragedia del Palacio han muerto por lo menos una decena de magistrados, entre ellos el presidente de la Corte Suprema, 13 hombres de las fuerzas de seguridad, unos 40 guerrilleros, entre ellos 8 importantes líderes del M-19 y más de 20 civiles. En total se calcula, aunque no hay cifras oficiales, que los muertos pueden rebasar el centenar. Los heridos son más de 50. Según versiones oficiales, el guerrillero Almarales asesinó antes de suicidarse al presidente de la Corte. El asalto suicida había terminado. El presidente de la República, Belisario Betancourt, se hacía responsable absoluto de la solución militar empleada para acabar con el ataque guerrillero. En el Acuerdo de Corinto, firmado en agosto del 84, el M-19 se comprometió a no disparar un solo tiro y a no secuestrar a nadie. El gobierno se comprometió a un cese el fuego de las Fuerzas Armadas, a investigar sobre las paramilitares, a una apertura política y sobre todo a iniciar un gran diálogo nacional con todos los estamentos sociales y la guerrilla para emprender reformas políticas, sociales y económicas. Los hombres del M-19 se replegaron a una zona de la cordillera andina y comenzaron a trabajar fuera de la clandestinidad en la organización del diálogo nacional. El movimiento 19 de abril nació en 1973. Sus fundadores provienen de organizaciones marxista-leninistas y de la ANAPO, el partido del exgeneral Rojas Pinilla. Casi todos poseen formación universitaria. Su primer golpe espectacular fue el robo de la espada de Simón Bolívar, depositada en un museo de Bogotá. Los nuevos guerrilleros anunciaron que no devolverían la espada hasta que el país no hubiera conquistado la libertad. Cana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del partido Unión Patriótica. A él le disparan unas balas que se llaman dundún y que revientan por dentro. Es decir, que si le daban un brazo, se extendía el daño. Pues hicieron todo lo posible para que un partido que ocupaba el tercer lugar, la primera vez que participaba en las elecciones, como la Unión Patriótica en 1986, acabada de crear además, con un amplio respaldo popular, pues no pudiera seguir. No se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares. De que no se puede hablar de paz ni ser consecuente con la paz cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos en la violencia contra la población civil. Estamos clamando por cese al fuego. Inmediatamente está hablando el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero el asedio del ejército continúa. Hacia las 7 de la noche, 2 potentes explosiones tienen lugar en el interior del Palacio de Justicia. Los guerrilleros tenían en el sótano munición para 10 días. A las 9 de la noche, el ejército derriba paredes y puertas con nuevas explosiones.
la tragedia del Palacio han muerto por lo menos una decena de magistrados, entre ellos el presidente de la Corte Suprema, 13 hombres de las fuerzas de seguridad, unos 40 guerrilleros, entre ellos 8 importantes líderes del M-19 y más de 20 civiles. En total se calcula, aunque no hay cifras oficiales, que los muertos pueden rebasar el centenar. Los heridos son más de 50. Según versiones oficiales, el guerrillero Almarales asesinó antes de suicidarse al presidente de la Corte. El asalto suicida había terminado. El presidente de la República, Belisario Betancourt, se hacía responsable absoluto de la solución militar empleada para acabar con el ataque guerrillero. En el Acuerdo de Corinto, firmado en agosto del 84, el M-19 se comprometió a no disparar un solo tiro y a no secuestrar a nadie. El gobierno se comprometió a un cese el fuego de las Fuerzas Armadas, a investigar sobre las paramilitares, a una apertura política y sobre todo a iniciar un gran diálogo nacional con todos los estamentos sociales y la guerrilla para emprender reformas políticas, sociales y económicas. Los hombres del M-19 se replegaron a una zona de la cordillera andina y comenzaron a trabajar fuera de la clandestinidad en la organización del diálogo nacional. El movimiento 19 de abril nació en 1973. Sus fundadores provienen de organizaciones marxista-leninistas y de la ANAPO, el partido del exgeneral Rojas Pinilla. Casi todos poseen formación universitaria. Su primer golpe espectacular fue el robo de la espada de Simón Bolívar, depositada en un museo de Bogotá. Los nuevos guerrilleros anunciaron que no devolverían la espada hasta que el país no hubiera conquistado la libertad. La de Derechos Humanos declaró que el Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del partido Unión Patriótica. A él le disparan unas balas que se llaman Dundún y que revientan por dentro. Es decir, que si le daban un brazo, se extendía el daño. Pues hicieron todo lo posible para que un partido que ocupaba el tercer lugar, la primera vez que participaba en las elecciones, como la Unión Patriótica en 1986, acabada de crear además, con un amplio respaldo popular, pues no pudiera seguir. No se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares. De que no se puede hablar de paz ni ser consecuente con la paz cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos en la violencia contra la población civil.